Seguimos con Canal 6, Entre Ríos TV, buscando, escuchando y editando todo lo que podemos encontrar en la provincia sobre opiniones, ideas, propuestas que tienen que ver con la pandemia, con la cuarentena y todo esto que rodea y preocupa a tantas familias, tantos sectores de la comunidad entrerriana. Hoy tenemos el gusto de contar con la Secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, doctora Karina Reh, que bueno, ha estado en otras oportunidades y siempre la consultamos. Y bueno, hoy lo vamos a tener un rato más largo acá en este programa que es Fernando Huck Reportaje. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por llegar hasta Crespo para tener una entrevista exclusiva. Hemos tenido hace unos meses alguna, pero bueno, creo que hoy amerita tener algunos datos más que nos interese y a la audiencia, por supuesto, le interesa. Aquellos que están cerca del gobierno, cerca del gobernador, cerca de la ministra de Salud, etcétera, etcétera, para saber cómo están algunos detalles, que nos interesan los detalles y cuál es el futuro. ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Bueno, todo esto lo vamos a estar charlando en forma inmediata. Bueno, muchas gracias. Bueno, Karina, nuestra vecina de Ramírez, ¿cómo anda su vida? Me imagino a las corridas. Y la verdad que sí, bastante a las corridas. No, últimamente tenemos poca vida propia, diría yo. Poca vida privada, ¿no? Sí, sí. ¿Suenan los teléfonos hasta en cualquier hora o no? ¿Vos a tener la posibilidad de apagar los celulares o no? No, No. la verdad que nosotros no los apagamos nunca, por lo menos en lo personal no. Ajá. En general empiezan a sonar a partir de las 6:30. 6:30, ¿quién te llama a las 6:30? Y generalmente puede ser algún director de hospital, algún colega, algún medio de comunicación para alguna nota. Y bueno, sigue el día completo y generalmente a eso de las 12 empiezan a cortar y generalmente puede haber alguna llamada en la madrugada, alguna urgencia. Es muy raro, por lo menos no hemos tenido casos complicados, pero bueno, sabemos que puede pasar. ¿Y cuál es tu lugar donde pasás mayor parte de tu tiempo? En el ministerio. ¿En el ministerio? En el ministerio, sí, sí. ¿Cuántos hospitales tenés que atender o centros de salud en total? ¿Cuántos son? Bueno, nosotros tenemos al momento 66 hospitales con la incorporación de la unidad ministerial de la Baxada y 214 centros de salud de diferente nivel y postas sanitarias. O sea, hay muchas ciudades que ni siquiera tienen hospital. Exacto, hay ciudades que no tienen un centro de salud. Centro de salud, mira, quizás de referencia. Ajá. Y bueno, tenemos articulado los hospitales en una dirección de segundo y tercer nivel y los centros de salud y postas en la dirección de primer nivel. Y bueno, eso trabaja todo integrado junto con la Subsecretaría de Redes y la Secretaría de Salud, que además coordina otras direcciones, ¿no? Cuando uno prende la televisión, escuchás todos los días 800, 300, 200 enfermos que muertos, 5 muertos, tantos infectados, y ya tantos meses la gente por ahí me dice ya perdí el control, antes lo seguía de cerca, y hoy ya ¿es necesaria la información esa diaria? Yo creo que la comunidad tiene que estar informado de lo que pasa a nivel local. Si bien uno debe tener un panorama de lo que está pasando a nivel nacional, sí, como para de alguna manera ver qué pasa en Entre Ríos en relación a otras provincias y nuestra situación en relación al resto de las provincias, lo más importante es que cada comunidad esté informada de lo que está pasando en su ciudad. Que eso es lo fundamental. Antes lo daban así, en Crespo, tanto enfermo, tanto, y después ahora se hace por departamento, ¿no es cierto? Se hace departamentalmente, ¿no es sí, pero se discrimina igual, se pasa un informe diario de cuántos dentro del departamento, ¿sí? Ese dato llega a los nodos epidemiológicos y en general cada comunidad hace un parte de su localidad de cómo está la situación en cuanto a la cantidad de pacientes positivos, los pacientes recuperados, cuántos pacientes hay en seguimiento,
que pueden ser contactos estrechos de los pacientes confirmados, cuántos han sido trasladados, digamos, cada comunidad se ha dado una estrategia de comunicacional para que uno pueda verlo localmente y sepa también que tiene que estar en una alerta. Esta es una enfermedad que todavía no vemos que esté con ganas de irse, de dejarnos. Esto se sigue manteniendo en el tiempo. Se habla de segunda, de tercera ola y todas esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros venimos en una tercera ola que se ha hecho bastante larga. ¿Estamos en tercera ola ya? Ya estamos, sí. ¿Tercera ola? Porque en Europa se habla de segunda ola. ¿O son otras olas distintas? Ellos en este momento están teniendo un rebrote de lo que se llama, de su primera instancia, que fue bastante importante, que tuvo un crecimiento muy abrupto, que fueron circunscribiendo por regiones y de a poco, y ahora lo que están teniendo es un rebrote luego de una gran reapertura que hicieron, que bueno, se han dado una serie de estrategias para controlarlo de otra manera, de acuerdo a lo que aprendieron en una primera instancia. A nosotros nos sirvió mucho lo que vimos de los otros países como para tomar una estrategia diferente y poder ir preparándonos progresivamente de acuerdo a las diferentes instancias. ¿Ustedes estudian en otros países también? ¿Cómo van en otros países? Tenemos un grupo de trabajadores que está circunscripto al área epidemiológica y que están mirando permanentemente cómo se va comportando el virus en otros lugares, que están vinculados. ¿Cómo ven, por ejemplo, que en China, por ejemplo, no hay virus? La otra vez había, 15 infectados y hicieron todo un lío, ¿no? En China, por ejemplo, ¿por qué Asia no tiene los mismos problemas que Occidente? Hay muchos países de Asia, porque somos 200 países en el mundo, y siempre se habla de España, que Londres, que Estados Unidos, que México, que Argentina, que Perú, pero no se habla de los otros países de Vietnam o Corea del Norte o lugares donde uno supone que también tendría que haber virus y no hay información muy oficial, ¿no? Sí, por ahí la información que llega es de las grandes potencias o de aquellos países que mueven la economía del mundo, quizás, que tienen otros comportamientos diferentes a lo que tiene América. Eso también hay que evaluarlo. Los comportamientos son diferentes, son diferentes estructuras. Los países tienen otra dinámica, son quizás más ordenados, no es lo mismo los países asiáticos, son más determinados, tienen una capacidad económica y una respuesta totalmente diferente, manejan la economía mundial de manera tal que... ¿Vos crees que nos ocultan información? Porque de 1.700 millones, por ejemplo China, sin hablar, porque India también tiene grandes problemas, ¿no? Pero China, que es donde salió el brote en principio, ¿no? De Wuhan. Que hoy no haya casos así. ¿Ustedes lo ven eso o no se habla sobre eso? No, mirá, la verdad nosotros últimamente están abocados a lo local. Realmente interpelados por cómo se ha desarrollado epidemiológicamente la pandemia en nuestra provincia. Y nuestra preocupación hoy más intensa es poder dar respuesta sanitaria efectiva a cada uno de los entrerrianos que demandan, no solo al subsector público, sino también al subsector privado, la atención y la necesidad de una respuesta inmediata, ¿no? Y en ese nivel de respuesta, ¿cómo se escucha mucho que en Buenos Aires que el 60%, 66,5% ocupación de camas, etcétera, etcétera? ¿Cómo estamos hoy en Entre Ríos con la ocupación de camas y respiradores? Bueno, la ocupación de camas es variable, eso depende de las regiones. Hoy le comentaba a uno de los chicos acá que bueno, hoy Paraná Ciudad, que es uno de los lugares que convoca mayor cantidad de población, está entre un 90 y un 95% de ocupación de camas de cuidados críticos, que no solo son de camas COVID, que le llamamos nosotros, sino que hay otra ocupación de camas, hay otras patologías, ¿no? Que también se han incrementado en el transcurso de estos meses debido a que, bueno, la flexibilización económica ha puesto otra vez en evidencia la accidentología, la delincuencia, y bueno, eso también genera una alta ocupación de camas.
No obstante, otras regiones, como la región 2 y 3, no es tanto el nivel de ocupación de camas, tienen otra dinámica. ¿Cuál viene a ser 2 y 3? La región 2 tiene como hospital de referencia al Hospital Mas Bernat de la ciudad de Concordia. Ajá. El 1 es Paraná. La región 1, la referencia son los hospitales San Martín y La Baxada de la ciudad de Paraná y Hospital San Roque. Ajá. La región 3, el hospital de referencia es el Hospital JJ Urquiza de Concepción del Uruguay. Y la región 4 es el Hospital Centenario de Gualeguaychú, que en el caso de región 3 y región 2 tenemos 2 efectores públicos también que tienen unidad de cuidados críticos. Para el caso de la región 3, el departamento Colón, la ciudad de Colón, tiene una unidad de cuidados intensivos con 6 camas, y la ciudad de Gualeguay, dentro de la región 4, tiene una unidad de cuidados críticos con 11 camas. ¿No es muy poco, che, eso? Para 1.400.000 o 1.500.000 habitantes que hay en Entre Ríos. Bueno, la cantidad de camas para... La proyección que nosotros hicimos inicialmente cuando empezamos a diseñar la estrategia de ampliación de camas de terapia y para poder dar una respuesta adecuada, eficiente, estimábamos un número determinado de enfermos en cuanto a la población. Hicimos una proyección entre 20 y 80 pacientes cada 10.000 habitantes, pensándonos en un escenario favorable y uno muy desfavorable. Viendo lo que pasaba en Lombardía, que era la ciudad de Italia que más afectados había tenido. Y en relación a eso hicimos una línea en el tiempo, en meses, pudiendo acompañar el crecimiento de las diferentes terapias, no solo del subsector público, sino también del subsector privado, viendo la capacidad edilicia de cada lugar y el recurso humano disponible necesario para atender las unidades, porque donde nosotros ampliamos las unidades de cama necesitábamos contar con recurso humano especializado que pudiera acompañar y desarrollar su tarea en relación a una unidad, ¿no? Y de esa manera lo que proyectamos fue una unidad cada 4.500, 5.000 habitantes en cada región, ¿no? ¿Esto te da cuántas camas en la provincia? Y nosotros en este momento tenemos 265 camas. ¿Y esas están 90% ocupadas? No. En la provincia de Entre Ríos, sí, la ocupación oscila entre un 65 y un 68% hoy. O sea, ¿sí? Está holgado. Pero por regiones cambia, ¿no? Cambia porque, bueno, ya te digo, en región 2 y 3 estamos entre un 45% más o menos, y la región 4 está cerca de un 70%. La región 1 hoy está en un 80% de ocupación de camas. La región 1, que incluye Diamante, Victoria, Noya, La Paz y Paraná. Pero Paraná ciudad está entre un 90 y un 95%. Es decir que a medida que vamos aumentando la capacidad poblacional, también obviamente, dada la circulación comunitaria sostenida que tenemos hoy en Paraná, el nivel de ocupación es más alto. Claro. Puede ser que por ahí a lo mejor en la información, por ejemplo, la semana pasada yo pregunté, había unos casos de COVID acá en Crespo y le digo, ¿cuántos hay? Y del sector oficial acá me decía, mira, nosotros hemos registrado 3, pero en la provincia informaron que había 10. Ignoramos quiénes son los otros 7. ¿Usted por ahí hay veces que se demora la información o no siempre se da? No, cada vez que hay un aislamiento de un paciente sospechoso y se realiza la toma de muestra, y eso se carga en un sistema que es el Sistema Nacional de Vigilancia, que están obligados a notificar cualquier efector que hace una prueba de hisopado, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria. O sea que independientemente del lugar donde se tome la muestra, sea la parte pública, la parte privada, quien toma la muestra confecciona una ficha que es de denuncia obligatoria, la ficha epidemiológica, y esos datos se vuelcan en un sistema que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Claro. O sea que probablemente haya un efector que desconozca que otro efector hizo toma de muestra, pero para vigilancia tiene todos los datos del subsector público y del subsector privado, ¿no? Como hay un secreto que asiste al paciente, que es el secreto médico, y que es un dato de confidencialidad entre el médico y el paciente,
Uno no tiene por qué no lo puede hacer estar público. contando, digamos, quién es el paciente que está infectado o no, a menos que uno decida decir, bueno, sí, yo soy COVID positivo, mi familia está aislada, digamos, pero... Como por ejemplo, localmente el municipio informa a la policía hace todas las notificaciones, que por ese lado yo pensé que a lo mejor podría haber una información de quiénes son los infectados, ¿o no? En general, eso lo maneja el nodo epidemiológico, ¿sí? Que puede estar centrado en el hospital público o puede estar centrado en el municipio, de acuerdo a cómo se haya organizado el comité de crisis, ¿sí? Por ejemplo, en Ramírez hay un comité, pero la información se centra en el hospital, quién es el que comunica al comité permanentemente, quiénes son los pacientes que están en seguimiento, porque hay toda una estrategia de seguimiento. Claro, y la policía informa a través de la municipalidad. No, la policía no informa, la policía puede hacer seguimiento, la municipalidad hace seguimiento, pero no... en el sentido, informa a cada uno de los que tienen que estar aislados. Lo notifica el efector de salud. El efector de salud es quien notifica a los pacientes. No en todos lados se hace igual. Por eso cada localidad, digo, se ha dado una estrategia diferente, ¿no? Hay lugares donde están trabajando bomberos, otros lugares donde trabaja Cruz Roja, otros lugares donde trabaja la policía junto con el municipio, las áreas de salud. En algunas ciudades están trabajando un grupo de universitarios. Realmente el seguimiento de pacientes y de los contactos estrechos de los pacientes es un trabajo muy intenso, porque depende de la cantidad de pacientes positivos que cada comunidad tenga. Hablamos de 100 a 2.000, 3.000 pacientes, ¿no? Claro. Que hay que seguir telefónicamente, diariamente, evaluando. Un trabajo bárbaro, ¿no? Y bueno, hay que darse toda una estrategia. Cuanto más pacientes positivos hay en una comunidad, mayor es la cantidad de contactos estrechos y obviamente mayor es la cantidad de personas que se tienen que sumar a la estrategia de seguimiento, fundamentalmente para garantizar que cumplan con el aislamiento, porque es lo que va a disminuir la cantidad de contagio. Vos estás al tanto, ¿no? Por ejemplo, conozco personas que me han comentado que tuvieron un síntoma hace, qué sé yo, 1 mes, 2 meses atrás, un tiempo atrás, no sé bien, pero hace más de 2 o 3 semanas, y que no pensaron que era COVID, pensaron que era un dolor de cabeza o una ronquera, alguna cosa. Y ahora se hicieron el estudio, un análisis de sangre me parece, ¿no? Y salió que tenían COVID. Sí. ¿Tienen muchos casos de eso? No, muchos no, digamos. Sí tenemos pacientes que han cursado la enfermedad en forma leve. Asintomática. O casi asintomáticos, ¿sí? Y que luego de hacer la prueba diagnóstica de anticuerpos, porque bueno, hay mucha cantidad de pruebas, digamos, de dosaje de anticuerpos, les ha dado positivo, ¿sí? Pero también tenemos muchos casos... ¿Puede ser falso positivo eso o no? No, porque cuando hay anticuerpos, eso significa que una persona tuvo contacto con el virus y generó anticuerpos. A ver, contarle a la audiencia, porque por ahí la gente, el idioma que estamos usando, médico de de alto nivel, por ahí no lo entienden. Una persona tuvo sensaciones. Si va enseguida, parece que no, después de cierto tiempo, 2 o 3 semanas, recién hay anticuerpos, ¿no es cierto? No es inmediato. Bueno, nosotros desarrollamos 2 tipos de anticuerpos. 2 tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos que son inmediatos, que son inmunoglobulina M, y otros anticuerpos que son más tardíos, que son inmunoglobulina G, que son los que dan memoria de enfermedad. O sea que uno, si se siente mal, hace la prueba de sangre, y enseguida te dicen si tenés COVID. O no, porque generalmente demora en el periodo de incubación, que puede ser de 1 a 14 días, la incubación de COVID, pueden aparecer los anticuerpos IgM en ese periodo de tiempo. Lo que sí es el gol estándar que le decimos nosotros, y es la prueba que certifica infección por COVID, es la prueba de PCR, que se hace una toma con un hisopo. PCR. ¿Qué quiere decir eso? Hace referencia a una proteína, que es la que se detecta, digamos, uno
toma la muestra, que generalmente sangre, puede ser saca sangre. No, es un hisopado que se Hisopado hace en la saliva. nariz, en la zona de la nasofaringia, Sí, sí. nasofaringe Hisopado, o en la orofaringe, ¿no? Sí, Se sí. hace son 2 hisopados que se hacen, Ajá. ¿sí? Eso toma una muestra de secreciones Sí. y en esas secreciones ahí está el virus. Ese virus esa muestra Sí. se hace un procesamiento primero en una cabina de seguridad y luego de eso se busca, se extrae el ARN del virus y después se pone a ciclar para hacer la detección específica de ARN viral, que si da positivo confirma la enfermedad. Y que esa enfermedad la está cursando uno, ¿no? 100%, Después de eso eso, es 100%. eso es no, hay, 100%. no puede ser confundido con un resfrío, con una gripe No, común. no, porque lo que detecta el ciclador es el ARN justamente de COVID, que es lo que uno busca, ¿sí? Obviamente que hay otros procedimientos que detectan otros virus, Sí. pero uno tiene que buscar específicamente ese virus. De hecho, esas pruebas se hacen, y sobre todo en niños, cuando se buscan los 7 virus respiratorios, que obviamente durante todo este periodo de tiempo no hemos tenido ni virus sincitial, ni adenovirus, ni influenza, prácticamente no se ha Influenza y visto. gripe. La gripe. La gripe ¿sí? común. ¿No ha habido este año? No, hubo pocos casos reportados inicialmente en las primeras semanas de junio, mayo, pero bueno, prácticamente nada. ¿La gente Todo informa ha sido eso? COVID. ¿La gente informa eso? ¿O Sí, mucha sí, gente puede haber tenido porque gripe y se queda en la casa? los pacientes que se internan y se buscan, ¿no?, en la muestra respiratoria, se hace la búsqueda de los virus Claro. respiratorios, sobre todo en niños. El que se ¿no? quedó en la casa y se quedó 3, 4 días en la cama, como siempre la abuela hacía, la mamá hacía, que le pone algún, ¿cómo se llama? Pañuelo con un plástico alrededor para que transpire, etcétera, etcétera, como hacían nuestras madres cuando éramos chiquitos. Se guarda 3 o 4 días, eso pasa desapercibido eso. Suele ser así, inclusive, bueno, se hizo un trabajo muy intenso en lo que tiene que ver con la vacunación antigripal y la antineumocóxica en los primeros inicios de la pandemia para garantizar que no hubiera prácticamente infecciones por influenza, ni por neumococo, pero bueno, eso también tuvo que ver con el aislamiento, con que estos son virus o gérmenes, en el caso neumococo, que es una bacteria, que se transmiten por las gotas de saliva y que obviamente al no haber circulación, los chicos no ir a la escuela, no compartir lugares cerrados, disminuir la concurrencia a los espacios de trabajo, hizo que todo este tipo de virus y gérmenes no circulara. Pero obviamente COVID era lo que estaba en el ambiente. ¿Y neumonía? ¿Cuántos casos hubo en la provincia? No tengo registro en este momento, números exactos no te sé decir, pero debe haber una, ¿no? Sí ha habido neumonías, pero la mayoría por COVID, las que hemos visto por COVID, sí, número exacto, esto lo podemos pedir a epidemiología porque todas se notifican y se va haciendo un seguimiento por semana epidemiológica. Yo conozco gente que ha tenido neumonía y no ha tenido COVID, ¿no? Han sido muy pocas en relación a la cantidad de COVID, las neumonías no COVID. También hemos tenido situaciones en las cuales hemos tenido pacientes con cuadro clínico característico de infección por COVID, con la imagen patognomónica radiográfica y tomográfica de infección por COVID, con pruebas de PCR negativas. Y que bueno, después se le ha hecho el dosaje de anticuerpos y obviamente han dado positivos. Por eso también es importante tener en cuenta que a veces los niveles detectables en las secreciones son bajos y de esa manera no se pueden determinar, pero cuando uno hace la prueba de laboratorio, que es el dosaje de anticuerpos anti-COVID, dan positivos. Son inapelables, eso que se hacen a 2 o 3 semanas. ¿A los cuántos días se hacen? Lo ideal es hacerlo después de los 20 días, que es donde ya prácticamente... ¿Y cuánto tiempo más queda? Pueden estar los niveles altos hasta 20, 30 días después y bueno, justamente donde después uno tiene que hacer, eso, después empiezan a disminuir, ¿sí? Y hay pacientes que han desarrollado la enfermedad, pero con títulos muy bajos de anticuerpo, que son aquellos que por ahí no pueden ser donantes de plasma una vez recuperados, porque se requiere un nivel de anticuerpos de
determinado, ¿no? Qué complicado, ¿no? Sí, la verdad que el virus COVID es un virus complejo que ha generado mucha incertidumbre en los científicos más avesados y bueno, hay grupos trabajando en desarrollar una vacuna que nos permita volver en algún momento a esta normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero que va a ser muy difícil seguramente volver a tener. Me parece que es importante que la gente empiece a entender que vamos a tener que encontrar otra manera de vivir con muchos más cuidados, más protegidos, por lo menos hasta que tengamos esta herramienta, ¿no? ¿La vacuna? La vacuna. ¿Vos te vas a poner la vacuna en sí apenas llegue? ¿O vas a esperar un poquito a ver qué efecto positivo o negativo? Bueno, como todos los estudios, todos los estudios científicos, una vez que pasan todos los procesos y los pasos del método científico y son validados, como una persona de ciencia confío en que estas herramientas son valederas. Igualmente eso va a depender de las estrategias de inmunizaciones que se desarrollen. Seguramente se va a planificar cómo va a ser la administración de esa vacuna, cuáles son los grupos que se van a vacunar inicialmente y bueno, tendremos que esperar, ¿no? ¿Vos crees que va a ser obligatoria? Entiendo que sí, porque lo que ha generado la enfermedad en sí, en el mundo, entiendo que tiene que haber una obligatoriedad como tantas otras vacunas que han demostrado ser efectivas y que son una estrategia de prevención importante en toda la comunidad. Sí, sí, el tema que dicen, o sea, los antivacunas que hay, ¿viste? ¿No es cierto? Hay antivacunas. Gente que dice, no, las leyes, entre comillas, medicinales dice que hay que tener, no sé, 5 años de prueba, 10 años de prueba, 15 años de prueba para decir efectivamente esto es así, ¿no es cierto? Y esto que ha sido tan poco tiempo, nunca se sabe bien si tiene efectos secundarios o no, ¿no? Después de 1 año, 5 años, 3 años, es un tema, ¿no? Sí, igualmente es importante tener en cuenta que realmente lo que pasó al inicio del comienzo de la infección por COVID, por lo menos en nuestro país, la gran demanda que hubo de vacunación antigripal nunca la habíamos tenido. ¿Ahora en marzo? Ahora en marzo-abril, cuando se hizo toda la campaña todo el plan estratégico de vacunación que se llevó adelante, sobre todo en la provincia, y cada provincia hizo lo propio, ¿no? Nos demostró que realmente los movimientos antivacunas perdieron fuerza en este sentido, porque nosotros alcanzamos en algunos sectores más de un 100% de vacunación. Y quedó demostrado efectivamente la importancia de la vacunación. ¿Vos te vacunás? Yo me vacuno siempre por 2 razones. Una porque soy personal de salud esencial y otra porque tengo en mi familia, mi hijo es un paciente de riesgo que requiere estar inmunizado, así que... Sí. No, yo también todos los años, hace 10 años que me vacuno todos los años contra la gripe, ¿no? Ahora la otra, si me dicen, bueno, ¿cuál querés? ¿La de Oxford, la rusa, la china, la hindú, qué tema, no? Yo creo que va a ser la que demuestre ser efectiva. ¿Y cómo sabe? Cada uno va a vender su producto, va a decir, esto es lo fenómeno, es lo mejor que hay. Bueno, tendremos que ver las pruebas científicas y ver cuáles son los resultados para después evaluar cuál será la mejor vacuna o la ideal o la que realmente demuestra ser efectiva. Me parece que hay que confiar en la ciencia. Obviamente, como vos decís, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Lo que nos llevaba antes años, ahora se alcanza en mucho menos tiempo. Sí. Pero bueno, creo que hay que ser muy cuidadosos y no dejar de tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo
una alimentación saludable, una rigurosidad quizás en la actividad física, en un buen descanso, en tener buenos vínculos, es decir, todo lo que lleva a la salud integral, que no alcanza solo con vacunas, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un poco más amplio. Y Ahora, que el por ahí tema- uno pierde de vista, cree que Sí. con la vacuna soluciona No. todo. No, el tema acá es, ¿va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio? Porque se dice que va a ser obligatorio, que el que no se vacune no va a poder sacar el DNI, no va a poder tener renovación de la cédula para manejar el auto, no va a tener crédito, no va a tener, qué sé yo, le van a poner 10.000 trabas, ¿no? Sí, bueno, eso es futurología. Es Yo creo futurología, que hay por que eso. esperar a que esté la vacuna, a que el Ministerio de Salud defina cuál va a ser la estrategia Sí, sí. adecuada de vacunación. Siempre entendemos que el personal de salud suele ser el primero en recibir la vacuna porque es el que tiene que garantizar la atención y realmente lo que hemos visto que han sido los trabajadores de salud los más expuestos y los que dentro de los que se han visto afectados en forma muy severa, algunos referentes muy importantes para nosotros en materia de cuidados críticos, en coordinadores de guardia, enfermeros La especializados. parte medicinal ha sido bastante castigada en ese sentido, ¿no? Ahora fíjate vos que el gobernador y su entorno, que se cuida, siempre anda con barbijo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se contagió, ¿no? Porque fue él, ¿quién más fue? Fueron varios, él, el ministro de Economía también, me parece. Sí, la ¿Quién verdad más? que no, yo no ¿Perdiste la llevo un cuenta? detalle de ¿No? quiénes son Pero fueron los... varios los que fueron Sí, casi todos sucede asintomáticos, ¿no es cierto? sucede que en un lugar donde uno tiene circulación comunitaria, hay que extremar muchísimo los cuidados. Nosotros particularmente en el ministerio extremamos muchísimo las medidas de cuidado en cuanto al uso del tapaboca o barbijo, la pantalla, la higiene de manos permanente, ventilar permanentemente los ambientes, limpiar, porque es un lugar donde hay mucha circulación. Si bien durante todo este periodo de tiempo ha habido una disminución en la circulación dentro de los organismos oficiales, hemos tratado de generar rotaciones en los servicios donde se ha podido, pero bueno, no dejamos de saber que estamos expuestos e inclusive cada uno cuando llega a su casa hemos hecho una rutina y un hábito, Claro. dejamos todo fuera, nos cambiamos, nos vamos a bañar, Claro. antes de tomar contacto con cada uno de la familia, no compartimos infusiones, no compartimos infusiones tampoco dentro del ministerio. Si tenemos el mate, en Se general terminó el mate. lo hacemos en forma individual. Sí. No lo hacemos, no compartimos porque, bueno, en un lugar donde Sí, hay sí, varias sí. personas y cada uno tiene su propio mate, Claro. igualmente se saca el barbijo, toma mate y está compartiendo un Sí, lugar. sí. Hemos cambiado muchísimos hábitos. ¿Hisopado? ¿Vos te hiciste hisopado? No, ¿No? no, porque no he tenido síntomas, no he Me sido hiciste contacto. hacer un análisis, sale que tuviste hace 3 meses atrás, ¿no? Y es una posibilidad. No, los 3 meses no, porque tiene que ser entre los 20 días, No, ¿no? no he sido contacto estrecho de ningún Sí. paciente positivo tampoco. Cuando he estado trabajando, porque sigo haciendo guardias todavía, cuando he estado trabajando utilizo todos los elementos de protección y lo que hemos podido ver, salvo en los lugares en los trabajadores de salud que están en las unidades de cuidados críticos o en las guardias que son muy intensas, la mayoría adquirió la enfermedad en espacios por fuera de la institución, donde justamente no se cuida tanto, Claro, porque uno sí. dentro del ambiente hospitalario o del ambiente sanatorial extrema todos los cuidados y utiliza todos los elementos y somos bastante exigentes, por lo menos nosotros en el ministerio. Ya estamos cerrando la nota, muy interesante, siempre charlar sobre estas cosas. Además tenemos mucha confianza con Karina, así que podemos hablar de ciertas cosas que por ahí otros no te preguntan, ¿no? Se habla también dentro del ámbito tuyo, ¿no es cierto? Por un lado, toda la medicina, todas las prevenciones y todo eso, que cerrar acá, que cuidar acá, que controlar, bajar fases, etcétera, etcétera. De la parte económica, de las consecuencias económicas que esto está trayendo.
Porque eso es uno de los temas que preocupa tanto al gobernador como a los gobernantes nacionales, ¿no? Y a todo el mundo, qué va a pasar con la economía si se sigue no abriendo todo, porque la gran mayoría se abre, las industrias funcionan, la mayoría de las industrias, no todo, pero la mayoría de las industrias funciona, se han sacado los retenes casi todas las ciudades, o sea, ya volver otra vez a fases anteriores es muy difícil, ¿no es cierto? No obstante eso, hay muchas actividades que no, todo lo que tiene que ver con espectáculo, que tiene que ver con ciertas actividades, donde iglesias y todo lo demás, donde siguen prohibidas eso, ¿no es cierto? O muy restringidas, muy pocas personas. Eso trae efectivamente un problema económico. ¿Ustedes también evalúan eso o eso ya de otra área que ustedes...? No, a nosotros nos preocupa mucho lo económico por varios motivos, digamos. Ajá. Uno, porque obviamente la recesión económica trae aparejado una disminución en el empleo. La disminución en el empleo trae aparejado, obviamente, un aumento en todos aquellos entrerrianos que van a dejar de tener su obra social y que van a concurrir al hospital público o a los centros de salud, lo cual implica un incremento en la concurrencia o la demanda al hospital público. Por otro lado, lo que nos preocupa también, la dificultad de haber podido sostener el trabajo informal, fundamentalmente, es lo que ha generado en algunas familias, que obviamente tiene que ver con el cambio en el hábito alimentario. Esto implica también y trae aparejado otras enfermedades, como la desnutrición, la malnutrición, otras infecciones, el recrudecimiento en la mala alimentación de pacientes diabéticos, de hipertensos, es decir, que todo lo que tenga que ver con la economía se traduce indefectiblemente en repercute en el sistema de salud. Es decir, que para nosotros una preocupación es esa, si ¿Usted ha notado, discúlpame, ha notado un incremento en la gente que se angustia, gente que tiene tanto tiempo encerrado, que tiene otro tipo de enfermedades que está produciendo esta pandemia? Eso te iba a decir, también esto ha generado un incremento en la demanda, en la atención de los pacientes con afectados de trastornos de salud mental, con obviamente una mayor demanda y sobre todo una mayor demanda a los efectores públicos por la falta por la disminución del poder adquisitivo también. Esto implica un mayor esfuerzo también dentro del sistema de salud público. Y lo otro que también ha generado la economía es un incremento desmedido en el valor de los medicamentos, sobre todo los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para sedar los pacientes que están en asistencia mecánica respiratoria. Obviamente el incremento de los costos en todo lo que tiene que ver con equipos de protección que tuvimos inicialmente. Es decir que la economía para nosotros ha sido una preocupación y obviamente que en la medida que esto vaya cediendo y se vaya aplacando, que no sabemos cuándo va a ser, va a dejar una recesión muy importante, una recesión severa y que obviamente no solo va a haber que acompañarla desde el gobierno provincial, desde lo económico y desde el gobierno nacional, sino también desde el sistema de salud, porque va a generar una demanda importante al sistema público para la atención, para la medicación, para el soporte nutricional y para la atención de patologías de alto costo, que obviamente en algunos casos son absorbidas por las obras sociales, pero en aquellos pacientes que van a dejar de tener su obra social, quizás por la pérdida del empleo o demás, también se van a ver afectados. Así que esto es como una rueda, digamos, no es que estamos ajenos y estamos preocupados y realmente poder encontrar ese equilibrio entre el cuidado para no enfermar de COVID y el otro cuidado para no enfermar de otra cosa es muy difícil, pero siempre creemos que una persona sana tiene la capacidad de recuperarse económicamente en diferentes áreas o con otras oportunidades. Ojalá, no ¿no? así cuando uno deja de tener salud, o en los peores de los casos, cuando nos afecta la muerte, digamos, en esto el presidente ha sido bastante
claro, y bueno, lo que hay que priorizar siempre es la salud por encima de la economía, ¿no? Claro. Así que realmente va a ser complejo. Yo creo que cada sector deberá darse una estrategia o este tiempo debería haber sido un tiempo considerable para empezar a pensar cómo volver con nuestras actividades, sobre todo las actividades, por ejemplo, como el turismo en nuestra provincia, que Sí, es tan sí, importante, es y cómo terrible eso, poder ¿no? Sí, sí. encaminar el turismo, pero preservando la salud integral de los Sí, sí. entrerrianos y que, bueno, Es un equilibrio muy difícil, ¿no? es difícil, ¿Cada sí. cuánto salís por televisión vos? ¿Cada cuántos días? No, no sé, no ¿Todos los llevo días? la No, cuenta. no. Hoy de mañana estuve con una nota de Canal 11, me No, pero parece. digo, esos informes que hace la provincia. Bueno, el informe lo hacíamos diariamente, después se fue espaciando cada día por medio, y bueno, ahora hace bastante que no estamos haciendo el informe que La veníamos semana haciendo de... pasada te vi por televisión dando un informe, me parece, ¿no? Puede ser, la Sí. verdad, quizás en algún programa, en No, algún no, no. canal pudo haber salido. ¿No están haciendo, no siguen con los informes diarios así de No, informando? No. este que veníamos haciendo a través de Sí, prensa de gobernación, no, sí, no, ahora no, en estos momentos no. ha disminuido. Hacemos algunas, Para algunas terminar, notas, por ejemplo, en su momento yo ofrecí el Hotel Crespo, sí. después de que se dejó, tuve muchos meses con la disponibilidad por si hacía falta internar gente, después se llevó esto a los Paraísos, que es un complejo acá turístico que está fuera del otro lado de la ruta, que ofreció también sus camas, todo para por si hacía falta, por si había la pandemia fuera más severa. Y así como eso, había otros lugares en la provincia. ¿Algunos de estos lugares tuvieron que ser ocupados o nunca no hicieron falta? Bueno, en Gualeguaychú, por ejemplo, en este momento está trabajando con 2 hoteles, ¿Dos aparte hoteles? del Hospital Centenario, Ah, sí. ¿sí? Y con un policonsultorio de una entidad gremial, donde trasladó todo el servicio de oncohematología para poder dar respuesta a la atención de los pacientes, ¿no? Y concentró toda la atención de los pacientes críticos y moderados en el hospital y los pacientes leves que no podían cumplir con aislamiento en Están los en hoteles. hoteles. Ajá. Eh, ha Y no se habido dio en como... muchos otros lugares, no se No, ha dio. habido comunidades que sí, depende de la capacidad de respuesta asistencial que tienen, ¿no? En el caso de Colón, en su momento también, dispuso de Intersur cuando tuvo su brote, pero bueno, otros hospitales pudieron darse otras estrategias de internación y de unidades de cuidados mínimos. En Paraná se está trabajando, sí, con 2 hoteles, ¿Ah, sí? más un complejo de también una entidad gremial que dispuso para el aislamiento de familias positivas que por ahí no pueden cumplir con el aislamiento domiciliario, pero eso tiene que ver también con la característica de las comunidades, ¿no? ¿Eso lo absorbe todo el gobierno provincial? Los gobiernos municipales Municipales. son los que se dan la estrategia y los convenios Ajá. con las unidades hoteleras en el caso nuestro de la provincia lo que hacemos es trabajar y proveer el equipo de salud que trabaja en estas unidades, a veces en un trabajo en conjunto. Sí, sí. En el caso de Ramírez, por ejemplo, se trabajó con una unidad y también con el complejo de jubilados provinciales que dispuso para cuando fue necesario hacer la internación de pacientes leves. Pero bueno, como te decía, depende de cada comunidad y del poder adquisitivo de cada comunidad. Sí, sí. Cuando ha habido casos leves que se han podido aislar domiciliariamente, también se ha acompañado ese tipo Sí. de aislamiento. Bueno, para terminar, le hago una pregunta que creo que a mucha gente le interesa. Vos me dijiste que había en la provincia para terapia intensiva, ¿cuánto? ¿200 y pico lugares? 265 265. unidades. ¿Se va a hacer alguna campaña especial para tener más cantidad de camas, que haya 400 o 500 camas de terapia intensiva, o no hay un proyecto o un plan para eso? Porque el gran problema siempre dice, bueno, ¿qué pasa si viene la segunda ola, la tercera ola y no hay más camas y después hay que elegir a quién, como dicen, quién va a morir o quién no va a morir, ¿no es cierto? Eso, hay una posibilidad Estamos trabajando en ampliar unidades, no tanto como 500 camas, en ampliar unidades en algunos lugares, en algunos efectores, donde
uno cuenta con el recurso humano disponible, porque como te decía hoy, no me sirve a mí tener 500 camas si no tengo el personal idóneo para atender esas 500 camas, médicos, enfermeros, kinesiólogos y todo un personal entrenado para limpiar esas unidades. Así que es un Entonces, problema eso, es un problema. Sí. Hoy el recurso humano es un recurso Muy crítico, escaso. mucho más crítico que la tecnología. ¿Sí? Miremos. ¿Por qué? Porque, bueno, son especialidades complejas que requieren años de entrenamiento, que tienen un desgaste muy importante, Sí. requieren formación continua Sí, sí, y sí. realmente donde los profesionales están permanentemente peleando con la muerte, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y requieren una integridad mental y física y un temple que no todo el mundo está preparado Sí, sí, sí. y por lo tanto es muy difícil de tener todo este tipo de profesionales entrenados. Karina, ha sido un gusto haberte tenido acá. La verdad que siempre es bueno e interesante escuchar de primera mano quién está a nivel provincial en los lugares más altos de las decisiones que ustedes toman. Y bueno, ahí está la secretaria de Salud de la provincia, doctora Karina Re. Doctora, ¿hace cuántos años? 25 va a ser en unos 25 días. años, bueno. Fuiste directora del hospital de Ramírez, ¿no es cierto? Sí, fui directora del hospital Ramírez. ¿Hospital o clínica? Del hospital Del Nuestra Señora de Luján. Esa fue etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por tu presencia y bueno, rezamos todo para que esto termine pronto o mejore o se aliviane de alguna manera para que vuelvan todas las actividades a estar funcionando y bueno, y el sector médico esté en mejores condiciones de lo que hoy está tan presionado, ¿no? Gracias y no sé si quieres decir algo más todavía. Bueno, de agradecerte el espacio que como siempre me tratas tan bien, siempre a disposición para lo que ustedes necesiten y bueno, sí, pedirle a la comunidad en general que siga siendo solidaria con el personal de salud, que está muy cansado, realmente pide un respiro, es necesario que todos lo entiendan, que es fundamental en estos momentos, como dice el eslogan, quedarse en casa y cumplir con todas las medidas de autocuidado para que el personal de salud en general tenga un respiro, pueda descansar y podamos contar con todo el personal de salud idóneo que tenemos en la provincia y que realmente creo que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien, esperemos que así sea. Muchas gracias. Gracias Hasta a vos. pronto.